Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué viernes, ¿eh? Espectacular. Lamento decirle hoy al día que... No quiero que me diga nada. No digo nada. Yo estoy hablándole del viernes. ¿Le gusta el viernes? Después no, pero de la mañana. ¿Le gusta el viernes? Me encanta, sí, viene perfecto. Disfrutemos el viernes. Sí. ¿Qué me va a decir? El sábado de mañana. ¿De mañana? Hasta el mediodía. Después se acomoda bastante. Ah, lo duermo. Entonces ya está, un día Te que quedas puedo. mirando Uruguay, termina como a la 1 y después ya seguís de largo. Exacto, perfecto. Y al mediodía me pongo el despertador a las... No me gusta levantarme de tarde. Ay, es como contra natura, claro. Eso. Contra la naturaleza. Entonces, ¿qué digo? ¿A las 12 ya va a estar todo bien? ¿A las 12 del mediodía? No, usted me dijo a partir del mediodía. Se levantan a esa hora. Y... Ah, bueno, no, mañana va a estar nuboso, el domingo va a estar mejor. Y podés dormir todo el sábado también, ¿no? No, ni se le ocurra, hay que disfrutarlo. Amigos, como la compañía de ustedes, hoy comenzamos desde aquí porque estamos habilitando rápidamente el trabajo de nuestra compañera Magdalena Correa, que ayer salió, muy próspera luego de hacer un escape perfecto y escapó hoy para el móvil de la tarde en casa. Así que le damos la bienvenida en el marco de una situación que ha generado... extrema preocupación porque el asesor del Ministerio del Interior, el sociólogo Gustavo Leal, ustedes saben, fue amenazado en las últimas horas y algunas detenciones que se han hecho a los denominados integrantes de los chingas han generado cierta tranquilidad. Vamos a Magdalena Correa y a hablar con Leal si es posible. Buenas tardes, María Inés. Muchas gracias por la presentación. Y por otro lado, es cierto, ayer el fiscal Juan Gómez, fiscal especializado en homicidios, solicitó la prisión para 5 de los integrantes de esta banda de los chingas. Y hoy además comenzó un nuevo operativo que tenía que ver con el derrumbe, la demolición de 10 viviendas aquí en la unidad Misiones, conocida como Los Palomares en Casaballe. Pero vamos a conocer en detalle cómo se desarrolló este operativo de la mano de Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Hoy más temprano lo tuvimos en Arriba Gente, con la previa a todo este operativo. ¿Cómo se fueron dando los hechos? Muy buenas tardes, en primer lugar, un saludo. En el día de hoy lo que se está haciendo es terminar de demoler un sector para poder conectar el sector 6, que es este de aquí de la unidad Misiones, para abrir una calle entre Aparicio Saravia y Gustavo Volpe. O sea que todavía quedaría esa vivienda de por allí más o menos. Quedan todavía, ahora están llegando las máquinas de vuelta y bueno, se va a terminar. Nosotros calculamos que hoy a las 4 de la tarde, 4 y media, 5 de la tarde, ya queda pronto. Posteriormente a eso va a haber un trabajo de reacondicionamiento de este lugar y de asfaltado y pavimentado de la calle para que pueda ser transitable. Recordemos que Gustavo Volpe fue una de las calles que se abrió para conectarla con Aparicio Saravia, si no me equivoco. Gustavo Volpe es la calle que en este caso es paralela a Aparicio Saravia, se conecta con San Martín. Ahí está. Es la calle que atraviesa a la mitad el complejo Unidad Misiones. Por lo tanto, tener conectividad entre Aparicio Saravia y Gustavo Volpe es algo muy importante y esta es una de las calles que va a permitir justamente esa conectividad. Creo que es bien simbólico hablar de estos escombros que se ven hoy aquí. Usted ha hecho referencia en el correr de esta jornada a lo que tiene que ver ese paralelismo entre lo que eran los chingas aquí en Casaballe y los escombros que van quedando. Sí, esta estructura criminal está prácticamente desmantelada. Más de 30 personas desde diciembre, 34 ya a esta altura, han sido procesadas. Esto implica que se puede, en primer lugar, que hay que hacerlo con fuerza, con rigor, con sustento, pero que es posible desarticular a estos grupos. Y ellos habían apoderado de muchos lugares, de algunas casas, y bueno, y donde hubo chingas, hoy escombros quedan. Y si queda algo de ceniza, se la va a seguir apagando. ¿Qué pasa con esa líder de la familia de los chingas? Porque de hecho es una familia. Cuando se habla de los chingas, ese clan del que hace referencia usted, en el día de hoy se acercó nuevamente la abuela de Jairo, que es Jairo Sosa, quien fue enviado a prisión tras las amenazas que tuvo hacia usted. Bueno, sí, yo tuve un diálogo un poco áspero, por decirlo de una manera, pero que queda en la conversación que tuve ahí. ¿Hubo amenazas allí? Yo no puedo responder eso, pero lo que digo es que nosotros vamos a seguir estando acá. Yo hoy estoy desde las 8 de la mañana acá.
y todavía no me fui. El Estado está permanentemente acá y la respuesta a las amenazas, digamos, a las palabras de más y a las acciones fuera de lugar, es la tranquilidad en primer lugar, pero la firmeza absoluta de que el Estado no se va. ¿Qué pasa porque recién hablábamos de los chingas, con los Kamala, que es la otra banda delictiva que bueno, operaba aquí en Los Palomares? Ese es un grupo criminal que fue ya muy golpeado, y entre otras cosas la fuerza que tuvo este grupo de aquí llamado Los Chingas fue porque los principales referentes del otro grupo fueron procesados todos por homicidio hace ya un tiempo atrás. Y a partir de eso hubo una especie de desequilibrio de fuerza y las personas que estaban acá al frente de ese grupo de Los Chingas pensaron que podían tener más peso. Pero así como donde hubo chingas hoy hay escombros, los Kamala ya son ceniza, ¿no? Ya no queda nada de eso. ¿Cuántas viviendas quedan por tirar abajo todavía? Bueno, un conjunto todavía importante para poder mejorar la conectividad aquí en la zona. Hablamos de, por ejemplo, en este pasaje queda una todavía, pero hay más pasajes que se tendrían que seguir tirando abajo, viviendas. Hay necesidad de poder seguir abriendo más calles y nosotros tenemos un plan muy estructurado que está definido desde cuando empezamos. Hoy hace 76 días del censo. Y creo que hemos dado muestra de que tenemos claro para dónde vamos y que tenemos un plan. Y bueno, parte del plan es seguir abriendo calles y seguir generando más ciudad. Bueno, ahí están llegando las máquinas justamente que van a empezar a demoler. Así que me parece que el mensaje también es que es necesario actuar con firmeza y con coordinación del Estado. Y por otro lado, que eso tiene respuestas por parte de la sociedad. Porque el momento que yo he estado viviendo fue alertado por los propios vecinos de acá. Las amenazas hacia usted. Exactamente. Y son ellos los que fueron a declarar a la Fiscalía. Los que me avisaron a mí, los que dieron mucha información. Y eso es un valor. El coraje acá lo tienen los vecinos que viven acá. Ahora, Leal, esto hoy se lo consulté más temprano y no me lo terminó de responder, o sí, pero con otras palabras, respecto al miedo que podía llegar a sentir ante amenazas. Son grupos delictivos importantes que han matado, han asesinado, han extorsionado, expulsado gente. ¿Qué siente? ¿Por qué usted decidió estar al frente de esta realidad y ser la cara visible de todo este operativo? Bueno, en primer lugar, una corrección. Yo no decidí estar al frente, fue el presidente de la República que lo decidió. ¿Usted lo aceptó? Sí, yo lo acepté porque creo que sé cómo hacerlo, honestamente. Tengo un conocimiento de esta zona muy profundo y tengo además la convicción de que hay que hacer un trabajo ejerciendo la autoridad en forma activa y sin culpas y sin complejos. Y yo no tengo ni culpas ni complejos en ese sentido. Tengo claro que estoy defendiendo a las víctimas. Tengo claro de qué lugar me ubico cuando hay problemas. Y bueno, me pareció que era una oportunidad también de demostrar que como funcionario público uno se puede comprometer para hacer cosas. Hoy tiene el respaldo de los vecinos de aquí de Los Palomares, de la Unidad de Misiones. Sí, mayoritariamente sí. Siempre va a haber alguno que todavía extrañe lo que sucedió, pero no hay nostalgia peor justamente que añorar aquello. Una aclaración, porque hace algunos días cuando empezó todo este operativo de derrumbe, de tirar abajo de estas viviendas, algunos señalaban que habían conseguido estas casas que hoy ya no existen a través de las redes sociales, por ejemplo. Aquí se ha dicho mucha cosa. También se dijo que la señora que hoy está presa atendía a niños de calle. Entonces, lo que importa acá es la voz de la justicia, es lo que la justicia definió. Aquí las personas que están procesadas reconocieron frente a la justicia su culpabilidad. Y eso es lo que importa. Todas las otras explicaciones las tendrían que haber dado en la justicia.
Ahora, para entender el extremo que llegaban estas bandas delictivas y estas personas que extorsionaban, que expulsaron a la gente prácticamente con lo opuesto, usaban hasta fotografías de la familia. Usted tiene varias historias de ese tipo. Sí, claro, el otro día no, hace 15 días, me tocó devolver pertenencias de una de las casas que habían sido usurpadas. Ahí vivía una familia, pero había un adolescente que me había dicho de a ver si le podía conseguir los libros que ella tenía. Y cuando yo entré a la casa vi, además, busqué los libros, los encontré en el dormitorio que ella antes usaba, una biblioteca con los libros, y adentro estaba el carnet del liceo de ella, que tanto reclamaba, y su cuaderno de apuntes. Había quedado ahí en la biblioteca, al lado de la cama donde antes estaba viviendo otra persona, la misma que le había sacado con una pistola en la cabeza a esa niña. Pero por otro lado, en esa casa, en el living, había una foto familiar que ellos tenían, que era la foto de la familia más un familiar que había fallecido, era una abuela, y los usurpadores vivieron la vida de otros. Se quedaron en esa casa usurpándola, pero con ese cuadro. Algo dantesco, realmente dantesco. Ahora, nosotros nos quedamos con esa parte de la historia, pero estas víctimas, esas personas que tuvieron que ser realojadas y por algunos días seguramente no tuvieron ni siquiera a dónde ir a dormir. ¿Cómo siguió la vida de esas personas? Esa chica, por ejemplo, ¿pudo seguir yendo al liceo? ¿Cómo es su vida? O por lo menos, ¿cómo fue ese proceso, esos días? ¿Se conoce? Sí, claro. Esa gente, cuando fue desalojada por la fuerza, sufrió mucho, obviamente. Simplemente imaginarse lo que le podría pasar a uno si le dan 5 minutos para irse y lastiman a los familiares. ¿Concurrir a estudiar, por ejemplo, no se pudo? Bueno, el sistema de testigos protegidos lo que hace también en algunos casos es relocalizar a esas familias, no solamente de hogar, facilitar que cambien de liceo o de lugares de estudio, eventualmente de trabajo. Pero ese tipo de cosas ya son una etapa cumplida, gracias a que eso ha sido exitoso. Ese fue un paso muy silencioso y va a seguir siendo silencioso, pero gracias a ese éxito de la protección es lo que se pudo avanzar. Ahora, Leal, usted hace, si no me equivoco, más de 20 años que trabaja aquí en la zona. ¿Cómo se llegó a esto? Y sobre todo, ¿por qué se demoró tanto en actuar? Cuando hablamos de bandas delictivas como los Kamalas, como los Chingas. Yo creo que tiene que haber un aprendizaje de todos para que estas cosas no se repitan. Hay un aprendizaje de la sociedad que tiene que tener también, de que tiene que tener confianza en las instituciones. A veces pasaban cosas y la gente no se animaba a denunciarlas. Hoy eso cambió, entonces se puede saber más rápido. Y por otro lado también tiene que haber un compromiso de los funcionarios públicos y de los organismos del Estado en tener una presencia activa. Y si hay una dificultad, tratar de resolverla, pero no paralizarse. Si uno se paraliza, la historia te pasa por arriba. Ahora, si no hubiera existido esa entrevista con Mario Layera, el director nacional de policía, ¿esto hubiera sido una realidad? O tal vez eso fue como un quiebre para decir, bueno, hay que actuar, hay que tener una actuación interinstitucional donde todos los representantes del Estado estén presentes aquí. ¿Eso fue determinante? No, no fue determinante. Tengan en cuenta que el primer operativo que se hizo acá fue en diciembre del año pasado, diciembre del 2017. Ahí se logró detener a un grupo importante de estas personas. Entonces, a partir de ahí se empezó a programar un trabajo que no crean que es sencillo. Hoy nosotros estamos con un plan que en 76 días fue un torbellino de acciones sistemáticas, pero planificar eso y tenerlo aceitado no se hace de un día para el otro. ¿Se venía investigando de mucho tiempo atrás? Nosotros no estamos improvisando. Entonces, estamos actuando con muchísimo rigor, pero con muchísima evidencia. Acá no se hacen detenciones al voleo. Todas las personas que fueron detenidas en el último allanamiento están todas procesadas. Es decir, que sabemos a dónde vamos y lo que queremos. ¿Faltan más procesamientos? Eso va a depender de la Fiscalía. ¿Qué pasa con otros barrios de Montevideo donde se denuncian situaciones similares a estas? El presidente, si no me equivoco, hace unos días dio un mensaje que por lo menos esto iba a continuar por otras partes de Montevideo. Sí, el presidente lo dijo el lunes pasado, en el momento en que
estaban imponiéndose las nuevas autoridades del Pereira Rosell, de que el modelo de acá se iba a replicar en otros lugares. Y bueno, en la medida que es una decisión del presidente, eso se va a hacer. ¿Ahora hay evidencia de bandas criminales similares en otras partes de Montevideo? Mire, nosotros estamos actuando con un énfasis particular y con una modalidad específica que es no hacer anuncio de lo que hacemos, ni de lo que vamos a hacer. Porque me parece que de nada valen las promesas o los diagnósticos. Acá lo que hay que tener son acciones resueltas. Entonces, cuando se haga, en oportunidad se van a enterar y van a tener acceso, como han tenido los medios de comunicación, en forma transparente a la información. Mientras seguimos viendo cómo trabajan las máquinas aquí en la unidad de Misiones, en Los Palomares, ¿qué pasa con, por ejemplo, UTE, Conoce, que se denunció que siempre estas viviendas nunca pagaron nada? Hoy por hoy se van a conectar. En la semana que viene aparentemente vendrían estas empresas. ¿Cómo va a ser ese proceso también para poder informar un poco? Bueno, sí, los servicios públicos aquí se van a regularizar. Eso es parte de la cultura de la legalidad. La semana que viene, ya ayer tuvimos una reunión en Presidencia de la República con UTE y Conoce, ajustando el cronograma. Y la semana que viene se va a empezar a regularizar eso. Va a haber una reunión con los vecinos por área, por sector. Y bueno, y la gente va a tener que pagar la luz y el agua como hacen todos los montevideanos. No hay zonas exclusivas en la ciudad. ¿Ellos están afín a ese cambio, a esa modificación? No es un tema que estén afines o no, es que tienen que hacerlo. Acá hay cosas que no se discuten. Ese es el problema, no podemos estar discutiendo lo obvio. Lo obvio es que si gasto luz y estoy conectado a la OCE, tengo que pagarlo. ¿Qué pasa con la presencia de la Intendencia de Montevideo aquí también? ¿Han estado en diálogo con ellos, me imagino? Bueno, de hecho, estas máquinas son de la Intendencia de Montevideo. Este predio es un predio de la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo tiene un papel protagónico en este lugar. Muy bien, le agradecemos muchísimo este extenso móvil, pero valía la pena conocer un poco más en profundidad todo lo que se está realizando aquí. Muy amable. Gracias a ustedes. Marinés, seguimos con ustedes allí en piso. Muchas gracias, Magdalena. Muy amplio, muy completo el abordaje. Estamos atentos a lo que tú demandes desde allí, aquí en piso. Muchas gracias. Bueno, y agradecerles también a nuestros invitados que han tenido la deferencia de acompañarnos y estar también en expectativa. Están con nosotros Hernando Hernández, presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad del Uruguay, ASIS. Gracias por acompañarnos. A ti. Y está también Juan Carlos Vázquez, que es experto en seguridad privada. Ha sido inspector general, ha sido director de Policía Científica. Gracias por acompañarnos. Ambos invitados están en esta mesa porque el asalto reciente a la remesa de Prosegur por parte de hasta 10 delincuentes fuertemente armados volvió a dejar en evidencia dificultades o carencias con respecto a los protocolos de seguridad en nuestro país. Así que con ellos vamos a hablar un poquitito con cómo es ese protocolo, qué se puede mejorar en situaciones como estas que para nosotros fueron absolutamente disruptivas, pero bueno, forman parte del trabajo en el que hay que hacer base para evitar, ¿verdad? ¿Estos delincuentes serían uruguayos? ¿Ustedes qué dicen? Y probablemente haya un mix, como han habido otros casos anteriores. Digamos que esto, comentábamos el otro día, no es un caso aislado. Ajá. Esto es un indicio de un fenómeno más genérico que tiene varios años. Lo que nos está permitiendo la realidad es observar la situación. Bien. En esa realidad tenemos uruguayos que han hecho un posgrado en los últimos años y en el que han participado profesores extranjeros. O sea que probablemente esté conjugado por nacionales y extranjeros. Se refiere a la conformación de bandas, presumiblemente con un nivel de organización, de poder de fuego, de know-how, como decía, de saber cómo se hacen las cosas, mucho más importante de lo que había antes. Es decir, se ha ido consolidando este escenario. Yo creo que sí, porque han actuado desde nuestra óptica con un poco de libertad excesiva. Esa libertad que lleva algunos años. ¿Libertad en qué sentido? ¿Para organizarse? Para organizarse. Digo, hay un momento que es clave, obviamente todo esto es muy discutible, pero hay un momento que es clave, que es la ley de humanización carcelaria.
¿Por qué dice que es clave? A partir de ese momento hubo mucha gente que pudo organizarse con cierta libertad afuera de las cárceles y adentro de las cárceles. Ese fenómeno fue increciendo, vinieron extranjeros y lo que estamos viendo ahora es la punta de ese iceberg. Es un fenómeno que se fueron profesionalizando con excesiva libertad. En las últimas horas estábamos viendo las detenciones que se dieron, volviendo al tema del móvil recién, se planteaba que había una persona de la familia de este grupo denominado Los Chingas que estaba llevando a cabo extorsiones. Pero esa persona se encuentra privada de libertad. Y esas extorsiones las hacía con un teléfono celular desde dentro. ¿Eso está en algún protocolo como prohibido? Evidentemente que las comunicaciones dentro de una cárcel están restringidas. ¿Y sin embargo? Sin embargo, pueden utilizar ciertos espacios que o no están controlados o han escapado del control de quien debe realizarlo. Eso ha pasado históricamente. Lamentablemente, una seguridad 100% no existe y, por supuesto, hay filtraciones. Y no es nada raro. Si se encuentra un arma de fuego o se encuentra un elemento extraño a la prisión como droga, no es nada raro que se encuentre perdón. Sí, No, adelante, adelante. Me parecía celular. Que no era el mío, pero... Era demasiado amable para hacer eso. Lamentablemente el cencerro de oro actualmente nos persigue a todos lados. No lo apagué por razones laborales. El tema es el siguiente, no es nada raro que aparezca un celular y un celular es una comunicación cierta ante distintas situaciones y hay medios para poder decirle a una persona, usted tiene que hacer tal cosa, si no, le va a pasar tal otra y hay lamentablemente situaciones en las cuales se llega a corroborar la amenaza o se llega a hacer efectiva la amenaza. Sí. Por lo menos, en nuestra opinión, lo peligroso es que eso no es un fenómeno, a nuestro juicio, aislado. Claro. No es que el fenómeno sea un entorno de cárceles controladas y excepcionalmente ocurren. Ajá. O sea, el fenómeno, a nuestro juicio, es que generalmente no hay control en las cárceles y eso ha llevado a este grado de preparación. O sea, no es que sea algo excepcional. La remesa del asalto del otro día, afortunadamente, no generó víctimas de importancia, ¿verdad? Y sin embargo, todos quedamos muy asustados. La hora, el lugar, la brutalidad que se vivió, que siempre se cuenta, pero que ahora se vio patente a través de algunas cámaras de algunos edificios, nos pusieron en el lugar, en un momento en el que además, en el epicentro. Para todos nosotros fue muy removedor. ¿Podría haber sido una matanza? Claro, podría haber sido. ¿Hubo códigos allí? En este momento está en el ámbito de la investigación. Pero que de acuerdo a su experiencia. Lo que podemos ver, por las vainas, por algún tipo de arma incautada y vista, hay poder de fuego suficiente para haber hecho algo mucho más grave. ¿Una AK-47? Aparentemente sí. Y alguna otra arma y alguna otra vaina. La AK-47 puede perforar algún tipo de chaleco antibala. No sé si los que se usan aquí. Tiene un gran alcance. El AR-15 o el AK-47 tiene un alcance cierto de 2.000 metros y un chaleco categoría RB3A no lo detiene. Recién el RB3 o el RB4 podría detener una bala de esta velocidad y de este alcance. Volvemos con ustedes entonces, es breve la pausa con nuestros invitados. Vamos a hablar de estos protocolos, de si es que hay algún código todavía que funcione en la calle, de la vida, de la muerte, de la seguridad.